Buen inicio de semana a todos y a todas. Acabamos de ver hace un momento en la clase diferida sobre el gobierno de Belaúnde del año 1980 al 85, el segundo gobierno de Belaúnde, que continúa el proceso de Estado intervencionista que ya había comenzado con el gobierno militar de Velasco y Morales Bermúdez. Ahora vamos a ver el primer gobierno de Alan García, del año 1985 al 90. El primer gobierno de Alan García, que es el último de esta serie de gobiernos que se pueden calificar de corte intervencionista. Es el último gobierno intervencionista y que cierra la etapa civil del Estado intervencionista. Y dicho sea de paso, cierra la etapa del intervencionismo, porque cuando entra Fujimori en el año 90 comienza otro esquema, pero eso en su momento. ¿Qué pasó en el periodo de Alan García, en este primer periodo? Pasaron muchas cosas que básicamente, si quisiera sintetizarlas, diría que llevaron al colapso del esquema intervencionista. Pero vamos paso por paso. Llevan al colapso del Estado intervencionista. Pero, como digo, vamos paso por paso. Primero, las elecciones. ¿Era esperable que gane el APRA? Era muy esperable. De hecho, se esperaba que el APRA gane en el 80, pero no ganó por sus divisiones internas. El 85, yo creo que cualquiera que hubiera sido candidato del APRA hubiera ganado. Tenía todas las de ganar. Pero encima tuvieron un candidato que fue muy bueno, que fue Alan García. Alan García joven. Alan García joven. Cuando comienza la campaña electoral tenía 35 años de edad. 35. Y asume la presidencia de la República a los 36 años. O sea, era joven. Joven, fuerte, carismático, muy buen orador. ¿Cómo se llama? Y además conocido, ya tenía experiencia, había sido parlamentario en la Asamblea Constituyente de 78 a 79, luego había sido nuevamente parlamentario, diputado, entre los años 80 y 85, y era conocido por sus intervenciones, era conocido porque se puede decir que un seductor de multitudes, de masas, sabía hablar muy bien con la gente, tiene muy buena llegada, ¿no? Y no solamente el verbo, sino también la manera como sonreía, qué sé yo, tenían que verlos. Hay videos, ¿no?, de la época. Entonces, si sumamos el hecho que el APRA ya venía consolidando una manera de hacer campañas electorales desde la época de Aya de la Torre, ciertamente, ya venía consolidando una maquinaria electoral, el APRA. Si se suma eso al hecho que Alan García era un excelente candidato, pues se explica este resultado. Alan García ganó en primera vuelta con más del 50% de los votos válidos. Arrasó. Se puede decir que arrasó. En segundo lugar quedó el candidato de la Izquierda Unida, Barrantes, y en tercer y cuarto lugar las propuestas de la derecha. Alan García entra y es un país que está muy mal económicamente. La crisis que había heredado Belaúnde en el 80 estaba mucho peor el 85. Eso explica los resultados de los partidos de derecha. Se van en la impopularidad. Y Alan García está en una circunstancia muy dura. Enfrenta una circunstancia muy dura, que es una crisis muy fuerte. Entonces toma una medida que es en extremo arriesgada. Una medida muy arriesgada. ¿Cuál es la medida? Decide no destinar más del 10% del valor de nuestras exportaciones a pagar la deuda externa. Y hay que decir algo. En el Perú de esta época, el valor de las exportaciones del Perú de esta época era muy poco para lo que era el mercado internacional, porque el Perú estaba en crisis justamente. Entonces, decir que solamente ibas a destinar como máximo el 10% del valor de la deuda externa, quería decir, de otra manera, dicho de otra manera, era una manera de decir que el Perú no iba a pagar la deuda externa. O sea, digamos que es como si tú le debas 100 soles a la persona que te alquila tu departamento y tú le pagas solamente 5 soles al mes, algo así, para que vean la diferencia. Como si uno debiera 100 soles y dicen, no, yo solo pago 5. O sea, una diferencia demasiado grande. Es una manera de decir, Perú no va a pagar la deuda. Y al hacer eso, pues se mete en un problema enorme, porque el Perú ¿cómo se llama esto? Es no expulsado, suspendido de los principales organismos internacionales financieros,
de los principales foros financieros internacionales. Y además se le castiga con sanciones económicas que Alan García decide no pagar. Entonces es terrible, las consecuencias van a ser muy duras, pero por lo pronto se vive una suerte de primavera. Entre los años 85 y 87 hay un triunfalismo. Esa medida de Alan García de dejar de pagar la deuda parecía que daba resultados. En lo inmediato hubo resultados. Al dejar de pagar la deuda, el Perú tenía más dinero. Eso es verdad. ¿Qué hizo Alan García con ese dinero? Lo gastó. Aumentó la burocracia estatal como en tiempos de Velasco, solamente que en esta época el Perú no estaba con la caja de dinero que había en la época de Velasco, pero igual gastó eso en la burocracia estatal. También aumentó los salarios a los trabajadores, algo que se puede decir justo, eso justo, lo que pasa es que no había plata para hacerlo, y lo está haciendo con dinero que el Perú debía a acreedores externos. Ese es el problema. Yo no critico que aumente los sueldos, estaba bien, pero el problema es de dónde estaba sacando la plata. Y por último, de una serie de medidas para incentivar a la burguesía industrial. Si Belaúnde dudaba entre ser proteccionista o ser liberal, Alan García no tenía ninguna duda. 100% proteccionismo, total proteccionismo. O sea, le dio todas las facilidades y beneficios a la burguesía industrial. Alan García sabía que en un momento, que era un hombre inteligente, siempre ha sido inteligente, Alan García siempre lo fue, sabía que en un momento esa deuda iba a ser monstruosa, más las sanciones económicas. Sabía que el Perú lo iba a tener que pagar tarde o temprano. Eso lo sabía. Pero estaba esperando que cuando llegara ese momento, las empresas peruanas hubieran levantado tanto que con lo que ganara el empresariado peruano y los tributos que pagara el Estado peruano, el Perú ya estuviera suficientemente fuerte como para afrontar esa situación y salir adelante. Bueno, eso no sucedió. El problema es que eso no sucedió. Entre tanto, Alan García pasó 2 años haciéndose más y más popular, dando mítines todo el tiempo, espontáneamente, los famosos balconazos o mítines espontáneos que Alan García daba desde el Palacio de Gobierno. Le encantaba dar mítines, dicho sea de paso, también iba a ciudades del interior del país. Actuaba como si estuviera en campaña siendo ya presidente. Lo voy a decir de otra manera. Ya era presidente, pero actuaba como si todavía estuviera en campaña. Le gustaba mucho disfrutar de su popularidad. Era un hombre muy popular, y como la economía peruana aparentemente estaba mejor, digo yo, aparentemente nada más, la gente decía qué gran presidente tenemos. Y además joven, carismático, entonces todo parecía, estaba en su momento de gloria. Todo parecía que Alan García era lo mejor que teníamos, incluso en los países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia, Chile, se hablaba maravillas de Alan García, decían que Alan García era un excelente presidente. Parecía que Alan García estaba imparable en su popularidad y no tenía quien que lo limitase. Esos 2 primeros años fueron, además el Perú gozó de una relativa estabilidad, el tema del terrorismo, como ya lo dije. El MRTA decide dar una, entre comillas, tregua, o sea, decide dejar de operar, y aunque Sendero Luminoso golpea, todavía está golpeando básicamente en las zonas rurales, y en las zonas urbanas, que es la mayoría del país, pues esto como que es mirado muy de lejos. Lamentablemente esto es mirado muy de lejos. Y digo lamentablemente porque el hecho de que se mire la tragedia que estaba pasando en el campo desde la ciudad con cierta indiferencia es expresión del racismo, ¿no? Del racismo, de centralismo, del clasismo, de diferentes tipos de discriminación que lamentablemente hasta hoy existen en nuestra sociedad, ¿no? Y llegamos al año 87. El año 87, ya este esquema de estar sin pagar la deuda y dilapidando lo que había en la caja, o sea, en los ahorros del Estado peruano, ya no se sostenía más. Era evidente, no se sostenía más. Los burgueses no invirtieron en el país como Alan García esperaba, a pesar de que él les dio todas las facilidades. ¿Por qué no lo hicieron? Según Alan García, por traidores. Según los empresarios, ellos no invirtieron porque tenían miedo al terrorismo, lo cual era verdad. Los empresarios eran amenazados por los terroristas, muchos de ellos fueron secuestrados, algunos fueron asesinados, estaban con miedo. Para los terroristas, los empresarios eran enemigos de clase, así los llamaban, enemigos de clase. Y esto lo decía tanto el MRTA como Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué se hace con un enemigo de clase? Para Sendero Luminoso, exterminarlo. Entonces, para Sendero, lo que Sendero hacía con los empresarios cuando podía,
era asesinarlos. Para el MRTA también era asesinarlos, pero estratégicamente prefería antes de eso secuestrarlos para ganar dinero con extorsiones. Digamos que en esto el MRTA era más estratégico que Sendero, lo cual no quiere decir que era mejor, ¿no? Es simplemente diferente, pero también era letal. Y claro, los empresarios se asustaron y no invirtieron como Alan García esperaba. Alan García dijo que era una traición y y se rompió el, digamos, entre comillas, romance que había entre Alan García y la burguesía, entre Alan García y el empresariado. Se rompió ese, entre comillas, romance que había surgido en el 85 porque Alan García los estaba beneficiando. Cuando los empresarios no invierten en el Perú como Alan García esperaba, se rompe ese romance. Además, porque es un momento en el cual el Perú necesita de inversiones porque el Estado ya no puede gastar más, porque ya no hay más. Alan García está ahí lapidado el dinero. Además, la clase media estaba asustada por el terrorismo, harta de la crisis, y el que podía agarraba un avión y se iba del país. Para mucha gente, la salida a la crisis fue el aeropuerto Jorge Chávez, o sea, irse del Perú, ¿no? Una clase media que se iba del Perú, y es ahí cuando comienza la gran migración internacional de peruanos, sobre todo a Estados Unidos, otro tanto a Europa también. Es ahí donde comienza la gran migración de peruanos al extranjero y a varios países, ¿no? Otros peruanos que se van a países de la región también, ¿no? Peruanos en Chile, peruanos en Argentina. Este es el momento que comienzan a irse masivamente muchos compatriotas. Creo que como muchas personas, les puedo hablar ahora en primera persona, yo tengo familia que vive en Estados Unidos, pero también conozco un montón de amigos, amigas, muchísimas, la mayoría de las personas de mi entorno tiene familia en Estados Unidos que se fue en esta época. Es algo muy común en este país. Comienza una diáspora, digamos así, pero un éxodo, una huida masiva de gente del Perú que ya no soporta la crisis y ya está demasiado asustada con el terrorismo. Sobre todo personas de las capas medias, de las diferentes capas medias que hay. Vean cuál fue la respuesta de Alan García a esta situación. Alan García está desesperado porque ve que al derrumbarse su esquema, su popularidad también ya es inminente que se va a derrumbar, y decide hacer una salida desesperada. Su salida desesperada es decir, bueno, ¿de dónde sacamos más dinero? De los bancos, obviamente, pero los bancos son privados. ¿Qué hacer con eso? Estatizar los bancos. Alan García decide estatizar los bancos. ¿Y cómo estatizas a los bancos? Así, vas con los soldados y con los tanques y los expropias. Alan García hizo lo que no había hecho ni Velasco. Repito, esto no lo hizo ni Velasco. Estatizar los bancos. Y si alguna confianza quedaba todavía del empresariado con Alan García, aquí se rompe por completo. Esto es una declaración de guerra de Alan García a la burguesía. Es una declaración de guerra. Tomar los bancos ya esto es guerra abierta, ¿no? Y comienza a usar el dinero de la banca privada para lo que venía haciendo ya desde el 85, o sea, gastos bastante grandes en burocracia estatal, medidas populistas, obras apresuradas, y no funciona, no consigue reactivar la economía. Más bien lo que se genera es una hiperinflación. Había inflación desde la época de Belaúnde, sí, pero ahora, desde la época del gobierno militar, se acentúa con Belaúnde y ahora va a haber hiperinflación. La imagen de esta señora, que es la caricatura, es muy elocuente. Los precios suben, suben, suben y los salarios bajan, bajan, bajan. La hiperinflación hace que la economía doméstica de la mayoría de peruanos y peruanas sea insostenible. Ya no solo las clases medias, sectores populares, sino de todo el mundo. Entonces ahora comienzan a migrar al extranjero, comienzan a irse del país, no solamente personas de clases medias, sino también personas de clases altas. Personas de clases altas comienzan a irse del país y se van con su dinero. Se van los empresarios, los burgueses, son muy pocos los que se quedan. Los que se quedan son pocos, se van. Luego regresarán en la época de Fujimori, pero de momento se van. Y y la economía del Perú está en la ruina. Lo voy a continuar ahora en la segunda parte. ¿Sí? Un momento.